Buenas noches, somos el grupo número 8 y vamos a presentar el fraude contable de WorldCom. Mi nombre es Keila Tercero. Mi nombre es Juan José Robles. Mi nombre es Ricardo Chávez. Mi nombre es Mariana Mazariegos. Mi nombre es Marieta Rosemary Hernández. Mi nombre es María Fernanda Corado. Mi nombre es Mariana Aguilar. Mi nombre es Flor Julá y hablaremos sobre el fraude. El fraude, como bien saben, continúa siendo un riesgo alarmante a nivel mundial. Las empresas no solamente se ven afectados en el tema económico, sino también perjudica la imagen de la empresa, la moral de su personal y las relaciones de sus negocios. Existen diferentes tipos de fraudes, las cuales están el fraude hipotecario y crediticio, el fraude de inversión, el fraude por mercadeo masivo y entre otros. Pero hay uno que se caracteriza por ser sofisticado, importante y el más frecuente a nivel mundial, ya que se basa en alteración y manipulación de la información contable. Este es llamado como el fraude financiero contable. Por esta razón hemos usado el ejemplo de la empresa de telecomunicaciones de WorldCom para realizar un análisis profundo de este problema, ya que estuvo involucrada en grandes delitos económicos. Vamos a hablar acerca de los antecedentes. WorldCom fue una empresa estadounidense que se declaró en quiebra en julio de 2002. En el año 1983, Bernard Evers, dueño de una cadena de hoteles en Mississippi, emprendió este nuevo negocio de telecomunicaciones, que lo llamó como Long Distance Discount Services, y esta inició su actividad en 1984. Y en mayo de 1985, en una votación, los accionistas de la empresa decidieron cambiarle su denominación a WorldCom. Ellos, dispuestos a ganar una mayor participación de mercado en Estados Unidos, se fusionan con la empresa MCI, teniendo director ejecutivo a su fundador, Evers. Después de esta función, la empresa empezó a comprar todas las cadenas más pequeñas de telecomunicaciones de todos los estados, y de esta manera la empresa pudo aumentar su participación en pocos años. Con el paso de los años, la empresa sigue operando aparentemente bien y esto se ve reflejado en los estados financieros. Sin embargo, a pesar de que en ese entonces el mundo de las telecomunicaciones había estallado, por ende había aumentado la competencia. En el año 2002, específicamente en el mes de junio, gracias a la valiosa participación de Cynthia Cooper, quien era la encargada del Departamento de Auditorías Internas de WorldCom en ese entonces, ella junto a su equipo hizo un hallazgo de más de 3.000 millones de dólares en gastos cuestionables. Cuando esta situación se supo, llegó a oídos del director financiero Scott Sullivan, quien él personalmente le hizo la petición a Cooper de retrasar las auditorías. Ella se negó rotundamente y siguió las investigaciones junto a su compañero Glenn Smith, y en las investigaciones salió a la luz asientos contables fraudulentos, quien fue llevada esta información a Betty Vinson y asumió la responsabilidad junto a Bobby Yates y David Meyers sobre dichas transacciones. Y al momento de pedir una explicación, ellos simplemente se excusaron que no tenían alguna norma contable en cual ampararse. El 20 de junio, Cooper y su equipo de auditores se reunieron con el Comité de Auditores en Washington, D.C. y revelaron la existencia de dichos asientos contables. Revelaron que los estados financieros de WorldCom estaban inflados en 3.800 millones de dólares. Y debido a esta información, la SEC presentó una querella civil, una demanda contra WorldCom por fraude, y se inició una investigación con todos los involucrados en esta actividad criminal, que eran Bernie Evers, Scott Sullivan, David Myers, Buford Yates, Betty Vinson y Troy Norman. Más adelante vamos a ver qué participación tuvieron ellos en toda esta situación con WorldCom.
¿Cuál o cuáles fueron los problemas que enfrentó la compañía WorldCom? Al analizar la información planteada en el caso WorldCom, encontramos que la empresa tenía un fallo generalizado del sistema de controles internos, varios fallos en el gobierno corporativo, ya que entre 1999 y 2002, el 50% del consejo de WorldCom eran vocales y no ejecutivos. Tenían fallos en la responsabilidad individual, es decir, que habían intereses personales por parte de los altos ejecutivos, ya que los directivos habían manipulado las cuentas para evitar mostrar las pérdidas que habían tenido en los últimos 5 trimestres. Cada departamento tenía sus propias reglas y su propio estilo de dirección. Tampoco tenían políticas escritas, tenían una falta de código de conducta corporativo, falta de comunicación entre los departamentos de la empresa. El departamento de finanzas de WorldCom en la sede de Mississippi tenía el libro mayor de la empresa que consolidaba información enviada por los sistemas contables de empresas adquiridas. Gastaban lo que fuese necesario, aunque los costos a largo plazo superaban las ganancias. Falta de cultura empresarial, falta de un análisis estratégico definido para enfrentar la amenaza de nuevos competidores debido a que los costos de la línea de WorldCom eran elevados y no podían igualar los precios de sus competidores. ¿Quiénes fueron los culpables de dicho fraude? Evaluando la participación de cada uno de los involucrados en la organización WorldCom, llegamos a la siguiente conclusión. Primero tenemos a Bernard Evers, quien es el fundador. Esto porque creó una cultura en la cual la función jurídica fue menos influyente y bienvenida que en un entorno corporativo saludable. También se le sugirió crear un código de conducta corporativa y lo calificó como una pérdida de tiempo. Solo le importaba que WorldCom se convirtiera en la mejor empresa de telecomunicaciones a toda costa. Entre sus debilidades podemos encontrar que era descuidado, corrupto y egoísta. Sus fortalezas eran que era visionario, emprendedor, con un afán de superación y oportunista. Luego tenemos a Scott Sullivan, quien era el director financiero artífice de fusión con MCI. Él era el encargado de la auditoría interna. Ayudó a Evers a ocultar todo lo que estaba sucediendo a través de los asientos contables. También creaba las soluciones para desviar la atención y ordenaba a Myers y Yates que las llevaran a cabo. Entre sus debilidades podemos encontrar que era agresivo, manipulador, calculador, corrupto y prepotente. Sus fortalezas era que era disciplinado, dedicado y resiliente. Luego tenemos a Buford Yates, quien era el director de WorldCom General Accounting. Le dijo a Jane Morse que no les mostrara los estados financieros a los auditores. Era un señor impulsivo que amenazaba al personal si compartía información con los auditores y les pedía a los directores financieros acatar todo lo que se le pidiera para agradar a Sullivan. Entre sus debilidades encontramos que era dependiente, impulsivo, prepotente, soberbio y apático. Sus fortalezas eran que era un hombre muy versátil, resiliente y concentrado. Luego tenemos a David Myers, quien era el controller. Él fue culpable de fraude bursátil, conspiración para cometer fraude y presentación de declaraciones falsas. Sus debilidades era que era corrupto, irresponsable, arrogante y falso. Sus fortalezas era diligente, determinado y dedicado. Luego tenemos a Betty Vinson, quien era la directora de contabilidad general. Ella se encargó de realizar las operaciones fraudulentas en la contabilidad, principalmente con la liberación de provisiones. Entre sus debilidades encontramos la falta de compromiso, que era una persona corrupta, irresponsable y con falta de carácter. Sus fortalezas era que era muy versátil, curiosa y determinada. Luego tenemos a Arthur Andersen, quien era el auditor externo, por nunca informar al comité de auditores sobre las restricciones impuestas a su acceso a la información, y por esto se lo tomó también como una persona culpable de dicho fraude. Entre sus debilidades encontramos que era deshonesto, cobarde, indiferente y corrupto. Sus fortalezas era que era una persona perseverante, determinado y persistente. Entonces, ¿cómo se descubrió el fraude y la solución del mismo?
En junio de 2002, el grupo de auditorías internas liderada por Cynthia Cooper realizó el hallazgo de varios millones de dólares en gastos inapropiados y cuestionables. Al momento de preguntarles a Betty Vinson, David Myers y Buddy Yates, ellos no supieron dar una respuesta específica sobre el inicio de estos gastos. Entonces, Cynthia Cooper, el 20 de junio de 2002, decidió reunirse en Washington, D.C. con el Comité de Auditorías para exponer dicho caso, exponiendo estos gastos inapropiados y cuestionables, ¿verdad? Y debido a esto, el 26 de junio de 2002, la SEC presentó una querella contra WorldCom por fraude. Además, un equipo de abogados del Departamento de Justicia inició una investigación por las actividades de Evers, Sullivan, Myers, Yates, Vinson y Norman. Bueno, como las recomendaciones, como número 1, tenemos que es importante una buena gestión de todos los riesgos. Esto para que podamos medir los fallos y no tener un mal manejo de los fondos indebidos. Como segundo punto, tenemos que es súper importante una constante supervisión de las diligencias del personal para que no haya ningún tipo de manipulación en la información. Como tercer punto, es importante la capacitación al personal para que conozcan todo tipo de fallos en la compañía que pueden haber. Como cuarto, que también es muy importante, podemos decir que hay que comunicarle al personal de la compañía las reglas para que conozcan las consecuencias de un mal comportamiento. Como número 5, tenemos que es importante realizar las tablas de vulnerabilidades para que se sepa más información sobre la compañía y que sepan más fácilmente la información del personal. Y como número 6, que es muy importante también, que es importante solicitar constantemente los informes de costos, gastos y los ingresos. Con bases al análisis realizado, podemos concluir que las personas que están a cargo de dirigir las empresas, algunos de ellos con tal de tener mayor beneficio, cometen actos indebidos, sin importar el daño que pueda causarle a los demás. Es muy difícil creer que la ambición y la falta de ética de unas cuantas personas se destruya el trabajo y la vida de otros que dependían de sus inversiones realizadas en la empresa de WorldCom. Es importante resaltar que el papel que jugó la auditoría en este caso, ya que si se hubiera hecho de manera ética y profesional con base a las regulaciones y las normas establecidas, se hubiera detectado mucho antes el fraude financiero contable dentro de la compañía. Sin embargo, con todo lo que estaba planeado y la firma encargada de auditar estaban completamente involucrada en el fraude de la compañía. Esto no pudo ser posible. También podemos resaltar que la ética de cada persona y las empresas deben ir de la mano para poder asegurar y tener buenos resultados a futuro para cualquier compañía. Cuando no existe ese vínculo, entonces ocurre desequilibrio y esto conlleva a cometer fraudes empresariales. Muchas gracias.